Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Vea qué privilegio el que me da el Señor hoy de estar aquí con don Armando Alducin a la par y don Jonás González también, así que con un tema muy importante y ya hemos estado tratando así pinceladas de esto y en algún momento tal vez don Armando nos ha estado hablando un poquito acerca de esto, un tema que él estudia mucho. ¿Existe la vida extraterrestre? Para que ustedes de ya vaya haciendo también sus consultas, comentarios al +1 469 781 1000. Y Jonás, muy contentos porque don Armando incluso está compartiendo con nosotros un documento que en el WhatsApp, justamente en ese número de WhatsApp, usted lo puede descargar, ahí en descargas, aparece vida extraterrestre. Muy interesante todo el resumen y vamos a estar tratando ese tema hoy, Jonás. Sí, así es que aquí veo pasajes bíblicos y veo preguntas teológicas, así es que... Y como nunca me invitan a comer después del programa ustedes, entonces yo digo, voy a tener que venirme para acá para poder también disfrutar de ese hoy vas a ver el lugar donde almorzamos y, bueno, y las buenas discusiones que se arman por ahí. Pero bueno, ya hasta los meseros saben que nosotros discutimos. Discutiremos de la palabra y nuestras posiciones. Hoy va a ser un tema bien interesante. Por favor, cuéntele a sus amigos, cuéntele a los familiares que está don Armando en el programa Aquí Entre Nos, y que, bueno, vamos a estar hablando precisamente sobre la posibilidad, existencia o no, de la vida extraterrestre. Así que va a ser ahora que está hablando de los ovnis y de toda esta cosa, así es que es un tema que se las trae. Yo me declaro un completo neófito en este tema. Jovencillo, sí, me entusiasmé mucho por esto, pero imagínense, tengo 67 años, si digo jovencillo, fue hace 50, ya se hablaba en aquel tiempo de estas cosas, ¿verdad? Pero sí que ni me acuerdo lo que pensaba, pero vamos a aprender el día de hoy bastante, así es que existe. Bueno, dele, Roger, usted. Sí, no, Pastor Armando, de verdad que, bueno, privilegio de verdad tenerlo aquí a mi lado, y yo sé que para muchos va a ser muy educativo esto, y un tema que tal vez no es nuevo porque desde hace muchos años siempre han habido investigaciones y las interrogantes, ¿verdad? De que si existe, que si no existe vida extraterrestre, y luego los que andan de cacería, ¿verdad? Buscando evidencias en el mundo entero, y que si las pirámides y que si aquí. Pero tal vez iniciar con esto, don Armando, que usted pone aquí en su documento, que como les digo, usted lo puede descargar totalmente gratuito, ahí en el +1 469 781 1000, descargas, vida extraterrestre es el primer documento para que usted lo tenga ahí. Podemos decir, don Armando, si existe la vida extraterrestre, ¿hay o no hay vida extraterrestre? Bueno, vamos a aclarar algunas palabras. Cuando hablamos de extraterrestre estamos hablando de que si el ser humano podría vivir en otras galaxias, en otros planetas. Ahora, de que hay vida aparte del ser humano, claro que la hay. La Biblia es muy clara al respecto. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, claramente nos habla de que fuera del universo que Dios creó no hay absolutamente nada. Así que lo único que alcanzamos a percibir con los telescopios como el Hubble y el que está en Boulder, Colorado, que se llama Lucifer, que de alguna forma especial pertenece al Vaticano, son las galaxias que hemos alcanzado a entender. Pero al decir la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, nos habla que hay 3 cielos. Esto es muy importante. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que él estuvo en el 3er cielo. Entonces, antes de que Dios creara los cielos, pues Dios no estaba en el 3er cielo. El 3er cielo fue creado, donde están los cuarteles generales de Dios. El segundo cielo es el de las estrellas y el primer cielo es el de los pájaros, que es la atmósfera hacia abajo en el cual nosotros existimos y nos desarrollamos o desenvolvemos como seres humanos. Sin embargo, el apóstol Pablo es muy interesante porque en el capítulo 17 de los Hechos, cuando se enfrenta a los filósofos en Atenas, Pablo dice el versículo 24 en adelante, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da toda la vida y aliento a todas las cosas. Y veamos el versículo 26 y 27, que fue escrito hace 2000 años. Esto es muy interesante. Y de una sangre, dice el apóstol Pablo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea,
ahora que se descubre en 1954, el siglo pasado, el ADN, qué interesante que la Biblia ya hablaba que la sangre humana no tiene comparación. Es completamente diferente a la de los animales, a la de las aves, a la de los peces, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos tenemos sangre humana o un ADN humano. Y dice Pablo a continuación, para que habiten sobre la faz de la tierra. Dios nos creó para que este planeta que Él diseñó fuera nuestra habitación. No Marte, no la Luna, no Júpiter, no ningún otro planeta en ninguna galaxia. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo, al decir esto, está dándonos a entender de que el ser humano nunca alcanzaría la conquista del espacio. Pues dice que llegamos a la Luna en el 69, hemos mandado naves a Marte, etcétera, etcétera, pero de eso, de que el ser humano anhele poner una colonia, por ejemplo, en la Luna o en Marte, dice la Biblia que Dios nos prefijó, o sea, nos dijo, este planeta es para ustedes. ¿Qué están buscando ustedes en otro lado? Pero esa es la soberbia a la que el ser humano ha llegado en estos tiempos. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que existe un universo y este universo está formado por muchísimas entidades espirituales. O sea, lo más sorprendente de esto, Roger, es que hasta el siglo pasado no se creía en aquello que no pudieran los 5 sentidos percibir. La base del ateísmo, todos los debates que tuvimos el siglo pasado con ateos, agnósticos, escépticos, siempre era lo mismo. Yo no creo lo que no veo, lo que no siento, lo que no percibo con mis 5 sentidos. Y entramos ahora al 54, el siglo pasado, que se descubre el ADN con una molécula microscópica, y entramos actualmente en el siglo XXI, donde ya se está hablando de la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, etcétera, donde se ha comprobado que hay una realidad que no es física. Y cuando ahora los astronautas, los senadores y los científicos dicen, bueno, pues es que realmente hay objetos que no tenemos la explicación científica, pero que es una realidad que no se puede negar, porque hay videos, hay testimonios de personas íntegras como pilotos de aviones comerciales que han dicho que existen estos aparatos que vuelan y que violan la velocidad del sonido. Sin embargo, vamos más adelante a tratar de explicar claramente quién se encuentra, no solamente es una realidad, sino qué es la fuerza o el poder que se encuentra detrás de estos supuestos platillos voladores u objetos voladores no identificados. Sí, porque es interesante, Pastor, incluso con el avance tecnológico, ¿verdad? Que vive, porque ha habido un desarrollo impresionante y sobre todo en los últimos años, y que todavía surjan las mismas interrogantes, ¿verdad? Porque uno ve incluso programas en diferentes medios, documentales, temas de especialistas, ¿verdad? Que por lo menos se han dado a la tarea de estar detrás de todo lo que hay en torno a si hay vida o no, y este tipo de fenómenos, ¿verdad? Y no solo los fenómenos que se ven en el cielo, sino también los testimonios en la tierra, como este tipo de monolitos y cosas que se han encontrado, que surgen todavía más interrogantes. A veces entre más especialistas hay, como que más teorías pueden surgir, o uno dice una cosa, otro dice otra, pero entre tanto desarrollo tecnológico, Pastor Alducin, no sé, que ha escuchado, incluso ahora con esto de que, como bien lo menciona usted, cuando la NASA y algunos pilotos dicen, no, es que sí se vio, sí, yo estoy seguro de lo que vi, pero al final queda siempre como ese signo de pregunta, ¿verdad? Claro. Es maravilloso que podamos tener la Biblia, porque la Biblia es la que nos corre las cortinas de esta dimensión espiritual invisible, no terrenal, que inclusive dice en Hebreos 11, 1 y 2, es mucho más real que la existencia visible que tenemos actualmente en las 4 dimensiones de los seres humanos. Y para contestar una pregunta que es muy importante, entonces, fuera de los seres humanos, ¿qué dice la Biblia acerca de si hay otras criaturas en el universo? Y la Biblia nos habla claramente de 5 tipos o 4 tipos de criaturas o entidades espirituales que son reales, repito, y que fueron creadas antes que nosotros. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 6, del 1 al 4, que el profeta Isaías ve una visión del trono de Dios y serafines que estaban arriba del trono de Dios. Correcto. Diciendo día y noche, santo, santo, santo es el Señor.
Entonces hay serafines, son entidades espirituales asignadas única y exclusivamente al trono de Dios. En segundo lugar tenemos los querubines. Los querubines son otro rango, otro tipo de creación de Dios que son diferentes a los serafines y también a los mismos ángeles. Lucifer, por ejemplo, no es un ángel. Lucifer es un querubín, lo dice Isaías 28 e Isaías 14. Entonces los querubines son los que representan la santidad y la justicia divina. Cuando Adán y Eva fueron arrojados del huerto del Edén, Dios puso un querubín, no un serafín ni un ángel, puso un querubín con una espada representando que nadie podía regresar al paraíso o a tener comunión con Dios sin que antes se cumpliera la justicia que representa la espada y el querubín que representa la santidad de Dios. Como el ser humano no tenía absolutamente ninguna oportunidad de poder regresar al huerto del Edén, fue Cristo en la cruz el que con su justicia y su santidad nos abrió un camino nuevo para regresar otra vez a tener la comunión con Dios. Entonces los querubines representan eso. A Lucifer se le menciona como el que era el que guardaba o protegía el trono de Dios, y ya vemos que podría existir la posibilidad de una rebelión. Por eso se le llama querubín protector en Isaías 28, Ezequiel 28, perdón. Y tenemos en tercer lugar a las criaturas vivientes que se mencionan en el libro Apocalipsis, que es un misterio, que tienen diferentes caras, representan diferentes cosas y que son los que le entregan las copas, por ejemplo, a los ángeles para descargar la ira de Dios. Entonces, el universo está poblado por serafines, por querubines y por ángeles. Los ángeles son mensajeros. La palabra malak en el hebreo significa mensajero, nada más. Un ángel es un mensajero como Gabriel, que fue el que le trajo las noticias a María, el que se le apareció en el libro a Daniel, etcétera, etcétera. Entonces, estos ángeles están divididos entre los que se rebelaron contra Dios y los que permanecieron fieles con Dios. Los que se rebelaron con Dios siguieron a Lucifer en esta rebelión, y dice Apocalipsis 12 que una tercera parte de los ángeles se fueron con Lucifer, que son los que están operando en el mundo, están influyendo, energetizando, principalmente, de acuerdo a Daniel capítulo 10, a los líderes, a los gobernantes. Luego dice Pablo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que están operando en una dimensión que no es la dimensión en la que tú y yo vivimos. Así que estos ángeles tienen un poder extraordinario para poder materializarse, entrar a nuestra frecuencia, porque se puede decir que estamos en una frecuencia los seres humanos, ellos están en otra frecuencia y entran a la nuestra, y esta es la forma en la que pueden aparecer y desaparecer. No es que desaparezcan, sino que se salen de nuestra frecuencia, que no podemos entrar nosotros, que es la frecuencia espiritual o invisible. Ok, entonces usted habla de 5 o 6. Aquí menciona los serafines, querubines, criaturas vivientes, y entonces usted pone como una cuarta. Arcángeles y seres vivientes. Ajá. Pero ahora digamos, los rebeldes, los que se... Son los ángeles caídos. Exacto, los ángeles caídos, claro. La tercera parte se rebeló contra Dios y son los que están operando actualmente. Usted los relaciona a estos con todo este fenómeno ovni que... muy bien. Bueno, ahora es muy importante lo siguiente, digo, si queremos entender el fenómeno ovni o los supuestos apariciones, milagros falsos que puedan existir en el mundo, tenemos que entender que estos ángeles caídos, que no son los demonios, porque se ha confundido o se le ha llamado a los demonios ángeles caídos y viceversa. Los ángeles caídos pertenecen a un rango, los demonios son los que hacen el trabajo sucio, los soldados de Lucifer. Entonces, este grupo de ángeles caídos y demonios tienen un poder extraordinario que los seres humanos todavía no hemos alcanzado a poder comprender. Cristo aparece en el escenario mundial, y ¿qué hace en los 3 años de su ministerio? Se enfrenta a criaturas invisibles,
no físicas que operan en otra dimensión y estaban dentro de los seres humanos, llamados en el griego daimon, que significa seres inteligentes. Y estos espíritus, ¿verdad?, dentro producen fuerza extraordinaria como el gadareno, ceguera al ser humano, puede entrar a los nervios ópticos y alterar nuestras neuronas del cerebro también, pueden causar depresión, suicidio, violencia, psicosis, alucinaciones y desconectarnos de alguna manera las neuronas. Y esta es la razón por la cual al ser humano, al desconocer la influencia de estos demonios, pues dentro de la psicología y la psiquiatría se les ha asignado nombres científicos como neurastenia, esquizofrenia, psicosis, psicópata, etcétera, etcétera, para poder determinar la conducta inexplicable y anormal del ser humano. Pero la mayor parte de las veces, cuando hay una disfunción realmente grave en el cerebro, la Biblia nos habla claramente que puede ser influencia de demonios, a menos que haya sido, que haya un trauma por algún golpe en el cerebro o falta de litio. Descartando eso, siempre una locura, una psicosis, una paranoia, una esquizofrenia es manifestada por entidades espirituales. ¿Solo los demonios pueden hacer eso o también? Porque uno recuerda la escena de Segunda de Reyes cuando Eliseo le dice al Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que son más los que están con nosotros, y cuando el criado se le abre los ojos ve una manifestación angelical alrededor que, aunque no era perceptible a la vista natural, estaban ahí. Entonces, ese movimiento angelical, o sea, no es solamente el tema de ángeles caídos o demonios o de ese tipo de manifestaciones, los ángeles también podrían, también para favorecer al ser humano, hacer este tipo de manifestaciones. Bueno, ahorita estamos hablando de los ángeles caídos, ¿no? Okay. Y del poder terrible que tienen para poder distorsionar la verdad y ocultar realmente la realidad. Ahora, los ángeles de Dios, vemos en Génesis 18, Génesis 19, que entran también a nuestra dimensión acompañando a Dios, y se acercan con Abraham y con Sara, comen inclusive, pueden ingerir alimentos y bebidas como nosotros. Y luego dos ángeles, los que acompañaron a Dios en Génesis 18, en el capítulo 19, los vemos entrando a Sodoma y tratando de tener relaciones con los varones. Entonces, tanto los ángeles buenos que pertenecen a Dios como los ángeles caídos tienen acceso a nuestra dimensión. La única diferencia es que los ángeles buenos que pertenecen a Dios no van a venir a hacernos daño, ¿verdad? Sino que realmente ellos son usados por Dios, porque dice uno de los salmos que obedecen los decretos de Dios. Claro. Pero los ángeles caídos tienen el propósito de engañar a los líderes, como lo vemos en Daniel 10, todos los imperios, todos los Hitler, Mao Zedong, Kim Jong, Stalin, Alejandro el Magno, Aníbal, Gengis Khan, todos esos líderes de toda la historia, los césares romanos, han sido influidos por ángeles caídos. Entonces, claro, cuando vemos nosotros esta influencia que existe en el mundo de poderes no visibles, no terrenales, no físicos, tenemos que entender claramente por qué Satanás puede hacer esto. Y finalmente otro ejemplo es en Éxodo capítulo 7. Recordemos que llega Moisés al faraón y avienta la vara y se convierte en una culebra. Pero los brujos del faraón hacen y repiten el mismo milagro. O sea, Satanás tiene el poder de materializar la energía. Lo vemos claramente que puede darle vida a un objeto que no lo tiene, como es una vara de madera. Así que no nos sorprenda, pues, que estas apariciones que tenemos supuestamente de objetos voladores no identificados, haya detrás el fenómeno de los ángeles caídos, que vamos a ver al final de esta entrevista, cuál es el propósito finalmente por el cual ellos nos quieren engañar, haciéndonos creer que extraterrestres van a venir a la Tierra, nos van a ayudar, van a acompañar el mundo, y cuando venga el arrebatamiento, pues la ciencia va a tener una excusa, una justificación para decir que desaparecimos porque vinieron por nosotros los ovnis. Bueno, ahora con... Tal vez nada más recordar, como lo están viendo ahí al pie de la pantalla, esto que se está hablando, don Armando ha compartido un documento muy bueno que se llama Existe la vida extraterrestre, +1 469 781 1000, ahí está el número al pie de la pantalla.
descargas y el primero que aparece es Vida Extraterrestre, para que usted también pueda tener ahí las notas y compartir este material mañana, a partir de mañana en Enlace Plus. Ya usted incluso puede compartir el video con sus amigos. Sí, recuerdo hace años conversando con usted hablaba de lo de las pirámides. Hay cosas que uno se encuentra en la Tierra que son como extrañas ahora con el equipo que hay, con la maquinaria que hay, en ciertas islas inclusive y todo. O sea, usted decía que este conocimiento venía de afuera. Claro, esto es muy interesante porque por cuántos siglos, ¿verdad? Principalmente el siglo pasado, nos hicieron creer que veníamos de los animales, la famosa teoría de la evolución. Y luego también, pues la Biblia nos muestra que el mundo estuvo poblado por gigantes, por los Nefilim, por 1000 años, que fueron destruidos, ¿verdad? Finalmente en 2 de Samuel 21 por el rey David. Entonces, el hecho que hayan existido gigantes y que haya una huella de civilizaciones de hace 4.500 años, que sin ningún lugar a dudas, los que construyeron las pirámides de Giza, los mayas, el Machu Picchu. Ahora esta semana me dio un reportaje que se acaba de descubrir al norte de Guatemala una pirámide que le llaman la Danta, de casi 80 metros de altura, 300 de ancho y 600 de largo. Ahora, la ciencia del siglo XXI descubre que es imposible que los seres humanos hayan construido la famosa Torre de Giza, o la pirámide de Giza, y que todas están alineadas hacia los 4 puntos cardinales cósmicos en el cielo. Y esta similitud, esta coincidencia, que no es coincidencia, sino que parece que tenían comunicación los de Egipto con los mayas, con los de Perú, con los incas, etcétera, etcétera, cuando no había comunicación hace 4000 años. ¿Qué es lo que nos dice? Porque ese entonces, hace 4000 años, no existía el famoso hombre de Cro-Magnon, el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal. O sea, nos hicieron creer que veníamos, ¿verdad? Que después se demostró que fueron fraudes intelectuales. Entonces, estas construcciones son la huella que dejaron los ángeles caídos, que le impartieron este conocimiento sobrenatural a los seres humanos. Y pues esas piedras de 15, 20 toneladas de las pirámides de Giza, de Machu Picchu, construyendo esto a una altura que no tiene sentido que nadie pueda construir, y levantar piedras de casi 20 toneladas de altura a un monte, etcétera, etcétera, nos hablan de una intervención no terrenal, no física, no visible, que la Biblia nos da la respuesta. Así que si no tuviéramos nosotros la Biblia, pues lo atribuiríamos, como lo han hecho las cadenas de televisión de Discovery Channel, National Geographic, etcétera, etcétera, y concluyen, fueron los extraterrestres. Así que el énfasis en los extraterrestres, o sea, seres de otro planeta, vinieron al mundo, aquí está la huella, aquí está la prueba, los ovnis es otra prueba, y esto está abundando cada vez más, pero toda la verdad poco a poco está saliendo, y tenemos nosotros claramente las respuestas en la palabra de Dios. Ok, pero llevándolo entonces en orden, ¿usted cree que no fueron palancas y cables o cadenas especiales, no fueron helicópteros con mucha fuerza? Aquí hubo seres que pero digamos, la Torre de Babel no es una prueba de que el ser humano podría desarrollar. No, es que no sabemos dónde, digamos, esa torre no la tenemos, pero hay otras. Pero la Biblia registra que se construyó una torre, claro, que la hicieron los hombres, y que Dios dijo, voy a confundir a los hombres con lo que son capaces de hacer. Claro. No, digamos, eso no sería evidencia de lo que puede llegar a ser el ser humano. No, la torre fue construida por hombres. Sí, correcto. Porque lo dice Génesis 11, hagamos el ladrillo y mezclémoslo para hacer una mezcla especial, y levantamos la Torre de Babel. Ahí no, ¿verdad? Y además, como dice Jonás, no hay ninguna evidencia más que siguraz de la Torre de Babel. Pero todo lo que hay en la Torre de Babel. Pero las otras las podemos ver. Sí, y uno dice, exacto, ahora, con equipos, o sea, ¿cómo llevaron a esa isla esas piedras, por ejemplo? Imposible. Etcétera. ¿Cómo tomar esas medidas? ¿Cómo poder alzar eso aquellas personas en aquel tiempo? Que hoy todavía cuesta tener los equipos para hacer cosas de estas. Entonces, usted cree que sí, que hubo seres, y claro, estos son, digamos, los extraterrestres serían, Por ejemplo, la impermeabilización que tienen las torres de Giza. ¿Cómo es posible que esas pirámides hayan enfrentado la erosión del granizo, lluvias, etcétera, etcétera, durante 4000 años, y que no haya ningún sistema de impermeabilización moderno que se le pueda comparar?
Número 2, ¿qué sierras tenían para haber cortado piedras de granito de 10, 15 toneladas como si fueran mantequilla? Hay varios videos de ingenieros especialistas en eso, y como dijo uno de ellos, tenemos ahorita las sierras de Esmeril y de Punta de Diamante, que por más que podamos nosotros, no hay nadie que pueda cortar una piedra así como si fuera mantequilla. Llegamos a las torres, a las pirámides de Giza, una hoja de papel no cabe entre la apertura, entre piedra y piedra. O sea, es increíble que hayan podido tener este sistema de instrumentos hace 4.000, 4.500 años, y sobre todo las cavernas que hicieron dentro, que están cada día descubriéndolas más, ¿cómo pudieron ellos penetrar esas piedras dentro y por qué todas están alineadas a los signos, a los 4 puntos cardinales, igual que los mayas? La pirámide, por ejemplo, de Chichén Itzá, el Quetzalcóatl, si tú vas el 21 de marzo a Yucatán, o cerca de Yucatán, donde están las pirámides de Chichén Itzá, el sol cae a las 3 de la tarde, el 21 de marzo, sobre la pirámide de Quetzalcóatl, y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. O sea, tampoco aquí hay una coincidencia, porque una cabeza. Y cuando el sol cae el 21 de marzo, se ve como una serpiente que comienza a enrollar y embona con la cabeza de la serpiente. O sea, son fenómenos que no son coincidenciales. ¿Cómo pudieron los mayas haber podido diseñar algo que solamente en el siglo XXI lo podemos entender? Científicos, entonces, ahora ateos o cristianos, no sé, dicen, bueno, esto debe ser evidencia de que debe haber vida fuera de la Tierra. Debe ser gente de otro planeta, gente de otra galaxia, gente que anda por sus lados, y vienen a compartir ese conocimiento con nosotros. Usted, quiero saber, usted no lo ve así, usted no lo ve así como sencillamente turistas de otros planetas que vinieron usted lo ve diferente. Entonces, ¿qué implicación hay para los cristianos? O sea, que yo como cristiano me preguntan, ¿hay o no hay vida extraterrestre? ¿Existen los platillos voladores? ¿Y en qué me puede afectar o perjudicar o beneficiar? ¿O cómo debo yo responder según el criterio suyo? Bueno, por eso hay que responder, ¿no? Digo, no solamente, o sea, una vez me preguntaron a mí, precisamente yo estuve con Maussan en alguna entrevista en un radio hace algunos años, y me preguntaron, oiga, usted, los cristianos, ¿por qué no creen los platillos voladores? No se puede negar la evidencia, tenemos videos, claro que hay videos falsos, pero también hay reales. Hay testimonios de pilotos comerciales y de astronautas de carácter íntegro que no pueden mentir, que vieron objetos que pasaron enfrente, repito, violando la velocidad del sonido. Y le dije, nosotros los cristianos no negamos que existe el fenómeno ovni, repito, porque está filmado, hay testimonios, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos quién está detrás de este fenómeno y cuál es el propósito por el cual los ángeles caídos están tratando de hacernos creer que hay vida extraterrestre. Esa es la respuesta que nosotros debemos de dar. O sea, entonces enfocarlo a un punto de vista espiritual. Pero ellos son ateos, ellos no creen ni en Dios, ni creen en el diablo, nada más, pero esa es una explicación. Que nos expliquen ellos entonces. Okay. ¿Verdad? Esa es así es. Okay. Así es, bueno, recordar entonces que todo esto se está tratando en el programa el día de hoy, lo tenemos en un documento que el pastor Armando Alducin ha compartido, y en el +1 469-781-1000 usted lo puede descargar totalmente gratuito. ¿Existe la vida extraterrestre? Bueno, justamente es lo que estamos definiendo hoy, y yo creo que Jonás pone ahora la otra parte del tema, pastor Armando, porque ahora nuestra fe, o sea, porque hablamos de la salvación y cómo Jesús vino, ¿verdad?, a morir por el ser humano y traer salvación. Entonces, ¿qué pasa si hay vida extraterrestre? ¿Qué pasa entonces con la salvación? También en ellos, ¿verdad? O sea, existe también salvación para alcanzar a otros. Eso es algo que compete únicamente al género humano. ¿Qué pasa entonces en esa parte? Claro, o sea, ¿qué sucedería si se probara la existencia de vida extraterrestre inteligente fuera de nuestro universo? Y obviamente dentro de la teología surgirían muchas preguntas. Claro. Una de ellas, ¿verdad? Pues es lógico que necesitamos a Jesucristo por causa de nuestra naturaleza pecaminosa humana,
heredada desde Adán y Eva, que fueron creados por Dios. Ahora, si Dios creó otros seres o hay otra vida que no es humana, que no son ángeles, sino le llaman marcianos, jupiterianos, otras galaxias, que no hayan descendido de Adán y Eva, ¿tendrían una naturaleza pecaminosa igual que nosotros? O sea, entonces, hay la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tendría que repetirse e ir otra galaxia para que Cristo también muriera en la cruz por ellos. O sea, y la Biblia nos ocultaría la existencia de esta naturaleza, de este tipo de entidades espirituales que no aparecen en la Biblia y que realmente podrían ellos necesitar la redención de Dios, ¿verdad? Sería absurdo. Esta respuesta, cuando se la preguntaron al Papa Francisco, él dijo, ¿no? Bueno, si los extraterrestres vienen, pues necesitaríamos salvarlos. O sea, ¿de qué forma se aplicaría también la sangre de Cristo a ellos? Necesitarían arrepentirse. Ahora, Dios envió a su Hijo Jesucristo a redimir una creación pecaminosa. Entonces, la encarnación de Dios, haciéndose hombre, y la muerte de Jesús en la cruz, ¿se aplicaría totalmente también a seres que no son humanos, a los extraterrestres? O sea, estas preguntas de carácter teológico son importantísimas, porque esto nos lleva siempre a poder entender y digerir que es imposible, ¿verdad?, que esta vida extraterrestre exista, me repito, a marcianos o extraterrestres, porque ya vimos que los que existen son los ángeles, los serafines, los querubines, que tienen su asignación y su ministerio asignado ya por Dios. Y también podríamos preguntarnos y la Biblia hace claro que la sangre y la salvación van juntas específicamente, por lo cual Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz. Pero que si los extraterrestres existen, ¿tendrían sangre como la nuestra? Porque es a través de la sangre, ¿verdad?, que nosotros podemos asociarla con la salvación, porque fue Cristo el que derramó su sangre en la cruz. Interesante. Entonces, posiblemente, que no, ¿verdad? Posiblemente, si otra vez el Señor, si somos la corona de su creación y si todo lo hizo aquí, posiblemente no nos vamos a enterar nunca de que, sí, mira, apareció el planeta de aquel turista que andaba por aquí, ya le encontramos de dónde viene, ¿verdad? Posiblemente eso no va a pasar nunca, eso creo yo, ¿verdad? Que nunca va a aparecer, pero sí no podemos quitar las evidencias de lo demás. Entonces, ¿cuál sería? Porque a veces como cíclico, a veces como que vienen oleadas donde empieza todo el mundo a hablar de esto, después deja de hablar de esto, después son como modas, ¿verdad? Que se viene. ¿Cuál cree usted que pueda ser entonces el motivo de todo esto, la razón de todo esto? Bueno, sí, el motivo es muy claro también. Es interesante que esta aparición de los objetos voladores no identificados tuvo su repercusión o volvió con mucho más fuerza a partir de 1946. O sea, 2 años antes de que Israel regresara a la tierra, a su tierra prometida. Esto es muy interesante porque en Apocalipsis 12 la Biblia dice que Satanás conoce, su tiempo es corto. Y él de alguna manera tiene conocimiento de que si Israel regresara a la tierra, comenzaría una cuenta regresiva en el tiempo de Dios. Así que no es coincidencial, vuelvo a repetir otra vez, de que desde el regreso de Israel hasta nuestros días, el mundo se haya desbordado, como fue la época de los 60, 70, 80, la liberación, la libertad del sexo, hagamos el sexo, al amor no la guerra. Vienen los grupos de rock, vienen las drogas con una fuerza impresionante. Entramos al siglo XXI, ya una confrontación entre los 2 hemisferios, etcétera, etcétera. Satanás sabe que su tiempo le queda corto. Entonces, de acuerdo a esto, al ver Satanás que Israel regresara en el 48, que fue la señal más grande, la evidencia más grande de la existencia de Dios, y que no podían cumplirse las profecías si Israel no regresara a su tierra, Satanás sabe perfectamente bien, aunque no conoce el día, ni la hora, ni el año, que el tiempo es corto. Entonces, él tiene que desarrollar alguna estrategia para poder engañar, porque él es el engañador, porque es su naturaleza, acusador y engañador. Poder distraer a los seres humanos para poder confundirlos cuando venga el arrebatamiento de la iglesia
Esto es muy importante porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y está preparando todo el mundo, porque ya en cualquier momento millones de seres humanos vamos a desaparecer de este planeta. Así que los científicos van a tener que tener una explicación forzosamente. ¿Qué pasó? Desaparecieron, apareció la ropa de repente y ya no están aquí, ¿verdad? Y no nos llevaron los turistas, ¿verdad? O sea, no vinieron de ningún lado, sino que sabemos claramente que esto es un fenómeno que va a suceder, donde la iglesia será sacada del mundo para no pasar la ira de Dios, o la semana 70 de Daniel, o el día de la ira de Dios. Robert, pues están preguntando que cómo puede la gente obtener el documento que estamos hablando para que les pueda. Sí, muy sencillo. Yo espero que ya usted tenga el contacto de enlace, que es +1 469 781 1000, que usted lo puede descargar muy fácil y tenerlo ahí en sus contactos, y ahí le va a aparecer un menú, se pone hola y el asesor virtual lo guía, le va a aparecer un menú, y en la de descargas, el primerito que aparece ahí en la opción de descargas es Vida Extraterrestre, donde está este documento que usted puede descargar, que don Armando ha compartido con nosotros muy gentilmente, así que totalmente gratuito, porque sí, lo están consultando, así que agradecerle también a todos que están ahí en sintonía. Pregunta a la hermana Iris, y usted mencionó ahorita los ángeles caídos y los demonios, y le está quiere saber si le puedo explicar un poquito más cuál es la diferencia entre ambos. Muy bien, los demonios aparentemente son entidades espirituales invisibles que perdieron sus cuerpos en alguna época del pasado. Hay muy poca información bíblica respecto a la forma como perdieron su cuerpo estas entidades espirituales, y sabemos que necesitan cuerpos humanos o de animales o de aves para poder descansar. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús cuenta la historia de un hombre que salieron los demonios y que regresó y él encontró ocupada la casa. Le llaman el cuerpo humano, los demonios le llaman su casa. O sea, cuando un demonio entra a un cuerpo humano, es la casa donde él comienza a habitar y comienza a controlar al ser humano en todas las áreas. Los ángeles no pueden hacer esto. Los ángeles mantienen sus cuerpos, nunca perdieron sus cuerpos los ángeles. Ellos se manifiestan todavía. Vemos claramente en Daniel 10 cómo el principado de Persia se enfrenta a un ángel de Dios en Daniel 10 para impedir que el ángel trajera la respuesta a Daniel. Y vemos más adelante que le dice el mismo arcángel Miguel a Daniel: ahora vendrá el príncipe de Grecia, y después, ¿verdad?, vendrán los demás principados que han ocupado cada uno de los imperios del pasado. Así que al momento que vemos una lucha en el espacio entre un ángel caído y entre los ángeles de Dios, nos damos cuenta que los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos. Los demonios, muchos dicen, ¿verdad? He oído que han considerado que son los espíritus de los Nefilim, porque los Nefilim pues fue una raza híbrida, y dice en Isaías 26 que no van a resucitar. Entonces parece, ¿verdad?, han considerado que podría ser que los espíritus de estos gigantes sean los espíritus demoníacos que perdieron su cuerpo y que al no tener un cuerpo híbrido necesitan descansar en cuerpos humanos. Oh, wow. Estaba viendo aquí. ¿Tienes, Roger? Bueno, es que estoy viendo aquí, dice Giovanni, no entiendo el comentario, Giovanni, o no sé si están hablando ahí entre los que están conversando en las redes sociales. Dice, de verdad, acá algunos sí son cristianos, obvio, son demonios y ángeles caídos. Ellos manejan la materia y la transforman en lo que quieran, y nunca se dejarán ver para una entrevista o algo así, ahí es donde no entiendo la parte. Pero sí, usted es del criterio que ellos manejan la materia, y por eso todo lo... Claro. Sí, el mismo Einstein, cuando formuló su famosa fórmula, la energía igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, ahí estaba hablando claramente que la materia es una frecuencia. O sea, esto es muy interesante porque, no sé si podría usar este ejemplo. Tenemos un radio y tengo AM y FM. Ustedes que conocen todo este mundo eléctrico, ¿verdad?, lo pueden entender mejor. Y tenemos aquí la frecuencia de AM y AM, pero yo tengo que mover un canal para agarrar esa frecuencia de AM. Pero la FM, ahí está. O sea, físicamente no la puedo ver, pero ahí está, junto a mí.
y esa frecuencia no se sintoniza más que con un radio. Entonces, si hay frecuencias invisibles, los demonios están aquí junto a nosotros, los ángeles están aquí junto a nosotros, pero no los podemos ver, pero podemos entenderlos a través de la Biblia y podemos entender claramente por qué ellos pueden entrar a la materia y desaparecer. Cuando Dios dice en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, ahí tenemos la materia, el tiempo, y la materia, el tiempo. En el principio Dios creó, según un principio que es el tiempo, tenemos la materia y tenemos la materialización de la materia también, que son los tres elementos que la física usa. Así que esto es extraordinario, como en un versículo de la Biblia se puede ya explicar claramente que las tres cosas que se necesitan, ¿verdad? Tiempo, materia, espacio, son los que ya la Biblia mencionaba en el primer versículo de la Biblia. Aquí alguien llama la radio y tú dice, es complicado el tema, la ciencia no siempre está contra las creencias religiosas que abordan los temas desde otro ángulo. ¿Existen avistamientos? Sí, pone él. Carlos Mario dice, ¿no le parece muy extenso el universo como para que solo haya vida en la Tierra? Por eso lo acabamos de decir, claro que existe vida fuera de nosotros, pero no extraterrestres, de marcianos, jupiterianos, sino de criaturas que la Biblia nos muestra que son serafines, querubines y ángeles, y nos explica claramente la función de cada una de estas entidades espirituales, pero no de que sean marcianos o que en alguna galaxia por allá se levantan otros seres que no son humanos y que ven a nuestra galaxia, que no son la creación ni que la Biblia describe. Entonces, claro que el universo está ocupado y todos esos millones, billones de galaxias que existen están ocupadas por ángeles, claro que sí. O sea, Dios no los creó en balde. Todo el universo está ocupado, pero por criaturas que la Biblia describe como ángeles. Dice aquí Fran Sandra, dice, la Biblia está escrita para el hombre, o sea, la tierra, no revela más allá de las estrellas. El hombre perdió privilegios de conocimientos más allá de lo que podemos ver hoy en día, Pastor Aldo. Claro. Por ejemplo, en el libro de Job, ¿verdad? Que es un libro que contiene, bueno, el libro de Job contiene evidencias impresionantemente científicas que no pudo nadie poder entender cómo tiene la antigüedad del libro del Génesis, cómo se puede mencionar la vida de los caballos, la vida de los ciervos, la vida de las cabras, la vida de los conejos. ¿Cómo pudo hace 4.500 años alguien que vivía en el Medio Oriente tener el conocimiento de los leones y de todos los animales que menciona Job? Bueno, es independientemente de los animales, pero en el capítulo 38, Dios le hace una pregunta a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, para que alguien, humanamente hablando, pueda descubrir el origen del universo, es imposible. Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, como no sabemos cómo comenzó la tierra, por eso pregunta a Dios, ¿dónde estabas? Pues no habíamos nacido. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Una explosión, el Big Bang, y de esa explosión se formó el universo, y se formó Marte, y la Tierra, y el ser humano, etcétera, etcétera, que tiene pie para sacar miles de deducciones falsas de esa famosa explosión. Entonces vemos que Dios nos hace la pregunta, ¿dónde estaban ustedes? ¿Quieren saber el origen de la Tierra? ¿Quieren saber el origen del ser humano? ¿Quieren saber a dónde se dirige el ser humano? Dios tiene la respuesta. Cuando el ser humano quiere abarcar temas que trascienden la investigación científica o intelectual, es cuando el ser humano tarde o temprano acabará loco. Me gusta esta de Teresa Sosa, por Facebook, está viendo desde Cuba y dice Dios les bendiga y gracias por sus enseñanzas. Bonito ver desde Cuba este comentario. Dice, vamos a ver, Noel Villafañe dice, el ser humano es tan prepotente que piensa ser el único en el universo. Por favor, se sabe que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador. Pero de ahí a establecer conjeturas sobre la inexistencia de más vida es otro asunto. O sea, él cree que sí, fuimos creados, pero que también otros, me imagino, porque si él es el creador, me imagino que también creó en algunas otras partes, según piensa, me imagino. Sí, antes que nosotros, o sea, la Biblia nos revela que la vida invisible, la dimensión invisible de los ángeles,
fue primero que nosotros. O sea, el mundo invisible es más real que el mundo visible en el que estamos viviendo nosotros, porque fueron creados antes que nosotros. Dice aquí don Robert Fuentes, doctor Alducin, entonces podemos decir que Jesús también es extraterrestre, ya que estos extraterrestres que hoy vemos, sabemos que vienen también del tercer cielo. No, porque cuando decimos extraterrestre estamos diciendo fuera del terreno del planeta Tierra, ¿no? Ajá. Entonces Jesús siempre ha existido. Él tiene la eternidad. Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús ya existía antes y tuvo que entrar a esta tierra a través del milagro del nacimiento virginal, se encarna, ¿verdad?, dentro del vientre de María para poder tener la humanidad e identificarse con nosotros. Entonces Jesucristo no fue un extraterrestre, Jesucristo es el Dios eterno que siempre ha existido. Nos quedan como unos 12 minutos de programa, sería bonito también que usted nos pueda comentar qué piensa. Los que están viendo por televisión pueden entrar ahí a través del WhatsApp, por Facebook, por YouTube, me imagino. Gente está comentando, dice Ana María Madrigal Rico, dice, es la última estrategia de Satanás para confundir y de paso justificar cuando desaparezcan los cristianos en el rapto de la iglesia. Así es. Comparte completo, lo acaba de mencionar, sí. Correcto. Doña Norma Díaz dice, está muy bueno el libro que habla de los ángeles caídos. El libro se llama Invasión de los ángeles caídos por el doctor Alducin. Usted tiene un libro justamente hablando al respecto. ¿Cómo lo conseguiría la gente, doctor Alducin? Exactamente, sí. Escribí este libro, Invasión de los ángeles caídos. Lo pueden conseguir en editorial Berea. Berea con B de burro, o también en Amazon. Y en este libro explico claramente todas estas pirámides, por qué podemos nosotros deducir que no fueron hechas por hombres, con testimonios de arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Y en este libro también trato de explicar de qué forma estos ángeles caídos vinieron al mundo para impartir este conocimiento cósmico al ser humano, que sin brújula, sin computadora, era imposible que los mayas, ni que los egipcios, ni que los incas pudieran tener, donde podemos ver claramente la huella de un mundo invisible más inteligente que nosotros, actuando aquí en el planeta Tierra. Esto creo que, no sé, está enredada. Dice Andrés King de Perú. Dice, la Biblia no menciona que hayan otros planetas, simplemente hace énfasis en el firmamento, el sol y la luna, y ambos con luz propia. Dice, no sé qué quiero decir. Bueno, digo, la Biblia no habla tampoco, ¿verdad?, de que Marte, ni con la palabra Plutón. Dios nos dejó que nosotros pudiéramos, a través de el conocimiento y la investigación científica, descubrir, ¿verdad?, porque todavía hace 5 o 6 siglos se creía que la Tierra estaba fija. Aristóteles creía que estaba fija, luego vino Copérnico, luego vino Galileo Galilei, 1625, etcétera, etcétera, para descubrir que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ni que la Tierra estaba fija. Y todas estas observaciones que se hicieron casi le cuesta la vida también a Galileo. Entonces, a través del avance de la tecnología, sabemos que ya los planetas que existen, menos Plutón, porque a Plutón lo acaban de quitar hace algunos meses, creo que hace unos 2 años. Digamos, cuando Job menciona las Pléyades, el Orión, exacto, porque digo, los navegantes usaban ese mapa celestial para guiarse, ¿verdad?, para saber si iban bien enrumbados o, Dios, no, esta estrella lo estoy viendo muy para allá, acomódese. O sea, ese tipo de también de menciones que hace el libro de Job, me imagino que ya era porque en realidad el ser humano sabía determinar cómo Dios había hecho la creación y cómo lo guiaban ese tipo de estrellas, ¿verdad? Sí, la famosa estrella polar, ¿verdad? Correcto. Entonces ya descubrieron los científicos, dándonos a entender que la ciencia no es tan exacta como creemos, ¿no? Pues los astrónomos nos equivocamos, dijeron, y Plutón no tiene las características para ser considerado o clasificado como un planeta, y lo borraron de todos los libros de astronomía de las escuelas y de geografía también, y ahora pues ya Plutón no es un planeta. Aquí hay 2 preguntas, bueno, son diferentes. Karen de Nicaragua dice, los medium entonces son los que sintonizan la frecuencia de los demonios. Y por otro lado dice, ¿qué piensa de la reciente visita al Senado de México, donde llevaron evidencias de ovnis encontrados en Perú? Le pregunta Mario González desde Guatemala. Sí, o sea, todas las personas que dicen Deuteronomio 18, del 10 al 12,
Dios le prohíbe a su pueblo involucrarse en la astrología, lo que es la ouija, lo que es la lectura del café, la bola de cristal. Todo ese terreno pertenece al ocultismo. Y cuando el ser humano se mete ahí, va a encontrar respuestas, porque de ahí vienen los mediums, que son las personas que tienen disque comunicación con espíritus, y estos espíritus son reales. Nada más que cuando dice me voy a comunicar con el espíritu de Cuauhtémoc o con el espíritu de Simón Bolívar, sabemos que no es el espíritu de Simón Bolívar ni de Cuauhtémoc, son espíritus demoníacos que engañan a los seres humanos. Y claro, a través de la frecuencia espiritual que existe entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y esto de lo de México, de lo de... Eso fue un fraude, eso. ¿Te parece? O sea, eso de que acaban de enseñar unos extraterrestres que supuestamente eran momias o no sé qué, que encontraron allá, creo que en los Incas o en Perú, y que en una caverna, etcétera, etcétera, y son dos cosas, uno tiene cara de chivo y el otro tiene cara de no sé qué tantas cosas, y bueno, ¿verdad? Hay así hicieron con el hombre de Pekín, sí. No, ya encontramos el eslabón perdido, el hombre de Pekín, el hombre de Nerante, el hombre de Cromañón, etcétera, etcétera, y pasó el tiempo, y el Museo de Historia Natural en Londres descubrió que era un fraude intelectual, y así el ser humano ha tratado de poder, a través de fraudes y de mentiras, y descubrimos que hay agua en la Luna y que hay agua en Marte, etcétera, etcétera. Pasan los meses y fue un fraude. O sea, ¿usted cree que eso nada ¿dónde sospecha a la máxima? ¿Cómo? O sea, nada, o sea, usted eso no le... O sea, lo descarta completamente. ¿Qué? Lo que llevaron, yo vi estos aparatos que llevaron. Que no era una evidencia real. No, claro que no, claro que no. ¿Qué van a hacer extraterrestres? Okay. Dice aquí doña Patricia de México, Pastor Dusin, los carros de fuego, el carro de fuego del profeta Elías, ¿eso se puede considerar un ovni? No, de ninguna manera, porque claramente fueron carros de fuego, carrozas como las que usaban los egipcios. Y la Biblia lo dice claramente en Primera de Reyes, ¿verdad? Que fue un carro de fuego, o sea... La Biblia habla en Zacarías también de caballos, en carrozas, Zacarías 6, que salen de una montaña de bronce y que van a vigilar la tierra. Entonces la Biblia nos habla claramente de cómo está el universo. Jesucristo va a regresar en un caballo blanco. Y nos podemos preguntar, ¿verdad? Pues bueno, el caballo, ¿cómo puede venir cabalgando en el aire si no hay cemento para poder caminar? Entonces todos estos fenómenos que vemos nosotros en la Biblia nos muestran claramente del mundo espiritual, claro, y de muchas metáforas que la Biblia usa para poder ilustrarnos algo que todavía no podemos nosotros captar con nuestros 5 sentidos. ¿Qué clase de poderes tenían los ángeles caídos? Pregunta José Manuel Ceseña Alarcón. Bueno, los ángeles caídos, te repito, tienen el poder de materializarse, tienen el poder de engañar, tienen el poder de controlar principalmente su labor o su operación. La energía principal de los ángeles caídos está con los líderes, los gobernantes. Después están los gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:12, que es un rango menor que los principados. Los ángeles caídos son los principados de Satanás, que habla Daniel capítulo 10, que son los encargados de Guatemala, Costa Rica, México, Italia, están sobre cada nación controlando a los líderes de esas naciones. Abajo de ellos están los gobernadores que se ocupan ya de las provincias de cada nación, y repito, los soldados rasos son los demonios, son los que hacen el trabajo sucio, los que se meten a la gente. Bueno, aquí hay alguien que piensa diferente, dice Sergio Vinicio Ico, dice: los ovnis pienso que es un engaño de los países grandes para crear pánico y someter a cierta parte o cierta muestra de la población. Bueno, eso no es posible porque, repito, cuando dieron su testimonio los astronautas, los pilotos comerciales, y lo hemos visto, ¿verdad? O sea, ahorita hay 3 naciones que se consideran las superpotencias, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y ninguna de esas 3 potencias ahorita, Rusia le está pidiendo armas a Corea del Norte. China no ha desarrollado las armas nucleares que tiene Rusia. Y Estados Unidos, desde el presidente Obama, se estancó en la producción de armas nucleares y de armamento tanto naval como también del ejército terrenal.
Entonces no hay ninguna nación que haya podido producir naves que puedan alterar los sistemas eléctricos de los aviones, rebasar las velocidades del Mach 3, Mach 4 de la velocidad del sonido y que puedan realmente desaparecer. Entonces, se puede engañar a la gente. Pues, repito, hay cantidad de videos que son falsos y apariciones que no son ovni, ¿no? Pero hay realmente un fenómeno que sí es real. Dice aquí doña Lorena, una pregunta muy interesante del doctor Alducin. ¿Ha contemplado la idea de que el anticristo sea un robot o algo relacionado a la inteligencia artificial ahora que se está desarrollando tanto? No, no puede ser, porque el anticristo tiene que ser un ser humano. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20 va a ser echado al lago de fuego, con el falso profeta y con Lucifer. Así que tiene que ser un ser humano. De otra manera, no se puede echar al lago de fuego una computadora o un robot o un imperio, como muchas veces han dicho que el anticristo es un imperio, ¿no? Él es un ser humano poseído por un principado satánico, Apocalipsis 11, versículo 7, que posiblemente sea o el que ocupó el principado de Grecia antes de Jesucristo. No sé si le dijeron a esta persona o no sé dónde lo saca, dice que si a la luz de la Biblia es la tierra plana. Ay, sí. Eso sí está. Pues eso es una teoría falsa que se ha venido desarrollando. Inclusive han querido usar versículos de la Biblia para eso. Pero siempre que alguien me llega y me dice acerca de la tierra plana, hay una respuesta muy fácil, es simplemente ve un eclipse de luna. O sea, en un eclipse de luna ya no hay vuelta de hoja. Claramente se ve que la tierra es redonda. Además, los horarios y los usos horarios que hay y la forma en la que hay por un día noche, en otro día hay día. Y finalmente, pues preguntémosle, ¿verdad?, a cualquier piloto comercial, a cualquier astronauta. Yo recuerdo en los 80s a Jim Irwin, que fue el astronauta que manejó el primer carrito en la Luna. Tuve el privilegio de ser yo su intérprete cuando vino a México, 1984 al 85, y estuvimos en 3 semanas visitando universidades, con el gobierno, con el presidente de México en aquel tiempo, López Portillo, y Jim Irwin me dijo en su hotel, Armando, cuando yo regresé de la Luna a la Tierra, fue cuando me convertí, porque era cristiano. Y me dijo, cuando yo vi la Tierra como una canica redonda, preciosa, dije, Dios mío, es que solamente tú lo pudiste haber hecho. Así que han dicho que las fotos de la NASA son falsas. Todo esto, ¿verdad? Son blogueros en YouTube y por todos lados que tratan de crear controversias para atraer la atención y distorsionar las cosas que no se pueden ni siquiera negar científicamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que el almuerzo de hoy va a estar buenísimo, entonces. El cabrito. Entonces, a usted por permitirnos estar en su casa. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nosotros. Bendiciones. Chao.